Este es un programa de carácter científico que contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos, está dirigida a familias de amplio criterio y no sustituye una consulta profesional. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. Es para mí una verdadera alegría presentar el programa del día de hoy. Sí, este programa que continúa siendo una verdadera fiesta para toda la familia. Y es claro de entender, un programa que lo quieren ver todos en casa, un programa que lo pueden ver todos en casa, un programa que une y reúne a la familia, se celebra en grande en cada uno de nuestros hogares. Estos son los titulares del programa del día de hoy. Sí, vamos a hablar de la erección, sorpréndase usted, un tema fundamental para él, un tema crucial para ella y un tema indispensable en la vida de pareja. En el tercer segmento, sí, de la ciencia al sexo, ahondaremos con buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar. Recorriendo calles, campos y ciudades, nos damos a la tarea de preguntarle a los televidentes: ¿será frecuente la impotencia en nuestro país? Sí, estaremos analizando las respuestas. Desde luego la sección que encanta, el video sexual de la semana, con ese material que usted gentilmente nos ha hecho llegar. ¿Cómo aumentar la frecuencia de relaciones sexuales? Presentaremos la ley de Fisher en el sexo insólito. ¿Cuál es el papel de las diferentes drogas en el desempeño sexual? De eso trata el Sexo Alerta del programa del día de hoy. En el sexo que hizo historia, nos vamos a los tiempos de Hipócrates para analizar sus enseñanzas. Atención coleccionistas, lápiz y papel, el saber popular se hace presente en la frase sexual de la semana, además de nuestras acostumbradas secciones y cápsulas informativas. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual, porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer más. Hoy vamos a hablar de un tema especial, de un tema prohibido, de un tema escondido por mucho tiempo en la agenda televisiva y en la agenda cotidiana. Porque para hablar de sexualidad ya teníamos dificultad, pero particularmente hablar del desempeño sexual masculino como que era más difícil. Y más difícil aún hablar de la erección. Es más, antes era un tema cuchicheado. Sí, se hablaba al oído, había que decir: de eso no se habla o se habla calladito, porque nos costó mucho entender que hablar de sexo, que hablar de la sexualidad del hombre y de la mujer y hablar de la erección era muy importante. Nos costó entender que era muy importante para el hombre, para la mujer y para la familia. Nos costó entender que era muy importante como país, como sociedad y como cultura abordar esta temática de una manera clara, directa y sobre todo con un carácter eminentemente científico. Porque cuando estamos hablando de la erección, tenemos que entenderlo. Es un tema totalmente natural. Las erecciones son parte de la vida del hombre. Es más, déjeme decirle, ya los estudios nos dicen, ven qué maravilloso, que el niño dentro del vientre ya tiene erecciones. Cuando mami tiene 8, 7, 9 meses de embarazo, ya se notan fácilmente las erecciones. Es más, hay algunos autores que comienzan a decir que desde el mismo inicio de la gestación, por ahí de las 18 o 20 semanas, ya son totalmente visibles las erecciones del niño dentro del vientre materno. Y es que las erecciones acompañan al hombre a lo largo de toda la vida. Es un fenómeno totalmente normal. Es más, ya la mamá se da cuenta en el recién nacido que probablemente orina a todos,
Cuando se le para el pitillo, dice la gente, sí, porque está presente desde el nacimiento. Está presente en la edad escolar, está presente en la edad colegial y acompañará al hombre en las diferentes etapas de la vida. Eso tenemos que entender. Tenemos que entender que la erección es un tema familiar. Y le damos la bienvenida al mundo sexual de las palabras. Veamos. El término erección proviene del latín erectio. Su significado se refiere a la acción o el efecto de erigir o erigirse, es decir, de levantarse. Aun cuando esta palabra, por su significado, se puede utilizar en múltiples situaciones, la verdad es que es un término con una enorme connotación sexual, al punto que se reserva para designar el fenómeno mediante el cual el pene se levanta. Ocasionalmente se utiliza también cuando el clítoris se llena de sangre y sobresale en la vulva. Ese es el problema con nosotros los médicos. Nadie nos entiende. A veces parece que es un trabalenguas lo que decimos. Los términos médicos son difíciles de comprender. Es más, están cifrados. Parece que los decimos para que nadie se dé cuenta de lo que hablamos. Y la verdad es que la terminología médica lo exige así. Así es como nos hablamos entre colegas. El problema es que a veces nos cuesta traducir esas palabras para que sean realmente entendibles por todo. Por eso cuando hablamos de erección, la gente como que tiene una confusión. ¿Qué decir cuando se usan términos como disfunción eréctil? Por eso tenemos que ser claros. Tenemos que decir las cosas como habla la gente para que nos entienda la gente. Y la gente no habla de erección. La gente dice el pene se para, el pene se pone duro, el pene se levanta. Porque esos son los tres cambios a los que denominamos erección. Que ese pene aumente de tamaño, que vaya aumentando y que vaya aumentando cada vez más su tamaño, esa es la erección. Que se vaya poniendo duro y cada vez más duro, esa es la erección. Y que va a ponerse como señalando a las 11, nos gusta siempre decir, se va levantando hasta que apunta hacia arriba. Ese es el fenómeno de la erección. Por eso no hablamos de otros conceptos, no decimos otras palabras, sino que la gente es muy clara. Y hasta cuando tiene un problema dice, doctor, es que me cuesta pararme. Ese es el término que tenemos que utilizar y de eso es lo que vamos a hablar a lo largo de este programa. Y nos dicen sí, que la naturaleza, la reina naturaleza, se ha hecho presente para que hablemos de manera detallada del fenómeno de la erección en otras especies. En los perros, al igual que en otras mascotas, es común observar erecciones parciales en las que el pene se sale cuando el animal recibe caricias, cuando se sienta, cuando está emocionado, cuando descansa o cuando está contento. Aunque muchas veces se confunde esta reacción con una erección sexual, lo cierto es que no tiene ningún carácter sexual y no significa que el animal haya entrado en celo. De hecho, es una erección parcial de tipo refleja. Muchos dueños se asustan o se incomodan cuando observan estas erecciones, pero es parte natural de la vida de las mascotas. Claro que sí, todos nos hemos llevado esa sorpresa con la mascota de la casa. Sí, y es que en todos los mamíferos vamos a encontrar las erecciones reflejas. Son erecciones automáticas, son erecciones que suceden sin que esté mediando un estímulo sexual. El pene se para, el pene se levanta, el pene se pone duro sin que el hombre, óigase muy bien, esté pensando en ningún contenido sexual. Por eso se le llaman erecciones automáticas o erecciones reflejas y ocurren a lo largo del día. Y es muy importante, ¿saben por qué? Porque nos habla de la salud sexual del varón. Si hay algo que nos preocupa es cuando el varón dice, ya no tengo aquellas erecciones. Es más, estas erecciones son tan predominantes que ocurren también cuando el hombre está dormido. A lo largo de la noche, vean qué interesante, el hombre tiene varios periodos, 6 o 7, donde tiene erecciones firmes. A veces esa mujer, la esposa, se levanta y dice, ¿en qué estará pensando y en qué estará soñando? Y a veces hasta celos siente de que él tenga una erección cuando está durmiendo, cuando en realidad son erecciones
totalmente automáticas. Insisto, no está mediando un pensamiento o un contenido sexual. No es que tiene un sueño erótico, es que así funciona desde que el hombre nace. Y como decíamos en el segmento anterior, aún antes de nacer. Esas erecciones son fundamentales y nos hablan de la salud sexual del varón. De manera que cuando no hay erecciones en la mañana, cuando no hay erecciones a lo largo del día, cuando no hay erecciones a lo largo de la noche, probablemente vamos ya a sentir y a darnos cuenta que hay un mal rendimiento sexual, porque esas erecciones nos hablan de la salud del hombre y de la salud sexual del hombre mismo. Es decir, son reflejo de la integridad de los diferentes mecanismos del cuerpo. Y atención, sí, nos dicen que el sexo insólito se ha hecho presente. Veamos. Los estudios indican que el deseo aumenta entre más relaciones sexuales se mantienen. Esto se conoce como la ley de Fisher. Por eso y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. Esto es algo que tenemos que comprender. La frecuencia de relaciones sexuales es muy importante en la vida de pareja. Es muy importante tener varias relaciones sexuales a lo largo de la semana. A veces por circunstancias, una enfermedad, un problema en el embarazo, un internamiento, un trabajo que nos separa como pareja, comenzamos a tener relaciones cada 15 días, cada mes, justo cuando nos vemos. Y de inmediato vamos a notar que hay ciertos cambios negativos a nivel sexual. Por un lado, puede disminuir el deseo sexual, puede presentarse problemas de eyaculación precoz y puede hasta haber dificultades para que ella consiga el orgasmo. Para mantener la sexualidad de una manera plena, para gozar la vida sexual, es fundamental tener relaciones de manera periódica, porque si no, la llama de la pasión se va apagando. Vean qué curioso, en cambio esas parejas que tienen muchas relaciones, cada vez quieren tener más. De eso se trata el secreto de la sexualidad. Y atención, sí, nos indican que la trivia sexual de la semana se ha hecho presente para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. Tenemos ahora la trivia sexual de esta semana. ¿Cuál es la práctica deportiva que se ha asociado recientemente con problemas de erección? ¿Fútbol, ciclismo, natación o atletismo? ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Cerca del 50% de los hombres y el 25% de las mujeres que consumen alcohol presenta problemas sexuales. Cuando se consume gran cantidad de licor, es difícil conseguir una erección. A la mujer le cuesta lubricar y en ambos es más difícil conseguir el orgasmo. Tiene usted una razón más para dejar de tomar licor. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números.